Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos 13. Hemos estado estudiando Hechos 13, Hechos en general. Apenas vamos en el capítulo 13. Hoy vamos a leer solamente el verso 34, que dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Recuerde que la resurrección de Jesús es probada en el discurso por el apóstol Pablo, mostrando que David recibió de Dios una promesa de tener un trono eterno, y sin embargo David murió y su tumba estaba hasta el día en que Pablo estaba predicando. Y entonces Pablo dice que Dios cumple sus promesas y que Dios había hablado de un descendiente de David, y que ese descendiente de David, en quien se cumpliría la promesa de un reino eterno, era Jesús, puesto que Jesús había resucitado. La única persona que tenga un cuerpo que no va a volver a morir es la única persona que puede ejercer un reino eterno. Nadie más puede ejercer un reino eterno, porque aunque el reino fuese eterno, el rey en cuestión sería mortal. El único que puede ejercer un reino eterno es aquel que ha recibido un cuerpo inmortal, que fue levantado por Dios de la tumba y que se ha sentado a la diestra de Dios. Así que comienzo diciendo que Jesús es soberano. Jesús está con el Padre y ha recibido del Padre toda autoridad y todo poder. Y el título de nuestra plática de hoy es: toda autoridad viene de Dios. Y eso nos va a llevar a otras palabras de Pablo, no precisamente las que profirió en la sinagoga de Antioquía, en este relato que hemos estado analizando, sino algunos años después, escribiéndole a los cristianos de la ciudad de Roma. Vamos ya no a Hechos 13, sino a Romanos 13, donde el capítulo comienza diciendo, 13:1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Estoy preocupado por las elecciones del próximo domingo. He estado muy preocupado. Y por eso he querido, aprovechando el discurso de Pablo sobre la soberanía del Jesús resucitado, remitirnos luego a otras palabras de Pablo, hablando de las autoridades. Este es un capítulo difícil de entender. Lo ha sido a lo largo de la historia. Vamos a hablar de las elecciones en nuestro país. No espere que le voy a recomendar un partido o un candidato. Vamos a hablar de los principios que como cristianos debemos entender de la política, de la autoridad, de la soberanía, de la sujeción, del bien común, del gobierno, etc. Es importante que entendamos, porque a veces opinamos, a veces nos dejamos arrastrar por la propaganda, por los chismes de las redes sociales, y a veces no tenemos claro lo que la Biblia dice respecto del cristiano y la política. A veces lo reducimos a los cristianos no nos metemos en política. Es algo más que eso. Vuelvo a leer el verso 1 de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La primera forma de leer este texto de manera superficial es entender que entonces cada gobernante en lo particular, digamos como individuo singular, con nombre propio, ha sido puesto por Dios. Que Dios quiso que este senador, este diputado, este gobernador, este presidente o aquel, están allí porque Dios quiso, porque Dios los puso. A perenganito de tal, Dios lo puso. Bueno, eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Eso sería absurdo en varios sentidos, ¿no? Primero, una pregunta muy práctica. Entonces tendríamos que decir que fue la voluntad de Dios que Nerón, el que le cortó la cabeza a Pablo, fuese el emperador romano y que hiciera lo que hizo. Significaría que los subsecuentes césares, que también persiguieron a la iglesia, estuvieron ahí en el poder sobre el imperium, porque Dios dijo, quiero que sea Marco Aurelio, quiero que sea Decio, quiero que sea Domiciano, etc. Así Dios dijo. Incluso antes de ellos, Dios dijo, yo quiero que sea Calígula. ¿Saben la fama de Calígula? Viniendo más a nuestra época, ¿no? Incluso teníamos que preguntarnos qué tipo de autoridades. En la Europa medieval, las autoridades eclesiásticas también eran autoridades muy importantes en las cuales se confundía el poder civil. Los obispos, por ejemplo, tenían feudos, es decir, un castillo, tierras, sirvientes, y eran consejeros y administradores de los reyes. Y participaban absolutamente en política. De hecho, no había separación entre iglesia y Estado. Así que, entonces también los obispos eran autoridades. Y Dios dijo, yo quiero que estos obispos, que fulanito de tal, algunos obispos simoníacos quiere decir que compraron su cargo con dinero, algunos obispos bastante orgiásticos, famosos, como los Borgia, ¿no? Fueron los que Dios dijo, yo quiero que esté. Incluso hubo una contienda, una controversia que duró prácticamente 200 años, que se llamó la controversia de las investiduras o de las regalías, donde se discutía quién tenía más autoridad, si el emperador o el papa, y quién era el encargado de elegir los feudos eclesiásticos, el rey de este país donde está el feudo o el papa que era la cabeza de la iglesia. El problema de la autoridad es muy complejo, ¿sí? O si venimos más cerca de nuestro tiempo, entonces, si toda autoridad viene de Dios, y eso significa que por nombre la persona particular es la que viene de Dios, entonces Hitler venía de Dios. Yo veo que no están de acuerdo, ¿verdad? Hitler, que provocó la Segunda Guerra Mundial con más de 50 millones de muertos, con muchísimas desgracias, hambrunas, desplazados, huérfanos, que despojó a los judíos de todos sus bienes, separó las familias, las mandó a campos de concentración y mandó matar 6 millones de judíos. De la misma manera, en el bloque socialista, Stalin hizo una purga de 10 millones de rusos. Y podríamos multiplicar los gobernantes más pequeños o más grandes. Haile Selassie en Etiopía, que se consideró Dios, y que toda la ola de los rastas y del reggae le consideran Dios. Dios entonces quiso y nombró, y era su voluntad, que esas personas estuvieran donde estaban e hicieran lo que hicieron. Creo que la respuesta del sentido común, de la lógica a través de la cual la revelación nos llega, porque la revelación no es incoherente, no es absurda, no es contradictoria, es lógica. A partir de la lógica decimos, no puede ser, ¿no? En segundo lugar,
entender o suponer, mejor dicho, suponer que cada quien toma su lugar en el gobierno porque Dios así lo decidió. Gracias. Forma parte de una manera de pensar en que la gente dice, todo pasa porque Dios quiere. Como cuando en Daniel capítulo 2 está orando el profeta para que pueda darle a Nabucodonosor la interpretación de un sueño. Y en la oración Daniel dice que Dios entroniza o quita el trono a los reyes. Y entonces algunos cristianos dicen, ¿para qué te preocupas? Ni siquiera votes ni te preocupes por el que va a quedar, porque Dios es el que quita y pone reyes. Bueno, eso es un malentendido. El libro del profeta Daniel es un apocalíptico. Su género literario es ser un apocalipsis. Y los apocalipsis se preguntan por el sentido de la historia y de qué manera Dios al final de los tiempos va a establecer su reino, va a cumplir sus promesas, a pesar de la gran tribulación que estamos viviendo ahora. Y entonces, en ese sentido, la respuesta de Daniel es que aunque Dios no quiere algunas cosas como el mal en el mundo, Dios las permite, porque Él es el Señor de la historia y al final la historia tiene que desembocar, tiene que devenir el reino de Dios. Entonces, no tomemos a Daniel como si fuera un libro legal prescriptivo, donde está diciendo de manera literal que Dios pone reyes. Lo que está diciendo es que, aunque el mundo esté lo más mal que sea, Dios nunca ha perdido el control, pero permite que pase el mal, que suceda el mal. Al final de la historia, Dios manifestará su plena soberanía. Entonces, decir que todo pasa porque Dios quiere, y como no quiero extenderme en ese punto, diría, y suena fuerte, eso es ofender a Dios. Decir que todo pasa porque Dios quiere es ofender a Dios. ¿Por qué es ofender a Dios? Pues porque es atribuirle a Él todas las desgracias y maldades que hay en este momento en el mundo. Si todo pasa porque Dios quiere, entonces a este niño lo prostituyeron porque Dios quiere. Y a este joven lo secuestraron porque Dios quiere. Y a esta mujer la violaron porque Dios quiere. Y a estos de acá les echaron una bomba porque Dios quiere. Y estos de este otro lado se murieron de hambre porque Dios quiere. Y yo le pregunto, ¿ese es el Dios de la Biblia? ¿Ese es el Dios cuyos atributos se revelan en la Sagrada Escritura como justo, santo, bueno, misericordioso? No. Si ese no es el Dios de la Biblia, entonces atribuirle a Dios el mal es ofender a Dios, es no saber quién es Dios. Aunque usted pretextara que Dios es soberano y entonces todo lo que pasa es porque Él quiere, ese es un malentendido de la soberanía. Estamos de acuerdo que Dios es soberano. La etimología de soberano es super omnius. Omnio, de la misma raíz de omnipotente, omnisciente, quiere decir todo. Super quiere decir encima. Super omnio, sobre todo. Soberano quiere decir sobre todo. ¿Dios está sobre todo? Claro que sí. Pero no pretendamos entonces atribuir a su soberanía la falta de amor o la falta de santidad o la inequidad y la injusticia, diciendo que todo lo malo que pasa es porque Dios quiere. Eso es no entender ni la soberanía de Dios, ni el carácter de Dios, ni entender que Dios ahora permite el mal. Todo el tiempo que la historia humana dure, Dios permite el mal, pero no lo permitirá para siempre. Por eso dice el Salmo 1, los malos serán como la rama seca que arrebata el viento y no existirá más. Y los justos y los mansos heredarán la tierra. En tercer lugar, pensar que Dios quita y pone reyes y que va a pasar lo que tiene que pasar y que cada gobernante de esos terribles que nos han tocado en todos los niveles de gobierno, desde los municipios, los estados y la república, están allí porque Dios quiere, nos sumiría en la inacción. No necesito votar porque
va a quedar el que Dios quiere poner. ¿No es cierto? No necesito estudiar civismo. Bueno, creo que ahora ya ni se estudia el civismo, ¿verdad? No necesito estudiar el derecho. No necesito participar en la vida de la comunidad, en la transformación de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que Dios quiera. Bueno, ni siquiera habría que orar. Cuando en la Biblia dice que oremos por los gobernantes, y si todo pasa porque Dios quiere y cada gobernante es el que Dios puso, ¿para qué orar? No tiene sentido orar, ¿no? ¿Voy a orar qué? ¿Qué voy a orar? Señor, pon al que quieras, y Dios va a decir, pues claro que voy a poner al que yo quiera. ¿No? Eso no tiene sentido. Pero Dios nunca nos ha invitado a la inacción. Nosotros vemos que el pueblo de Dios siempre actúa para bien o para mal, pero tiene que actuar. En una ocasión los ancianos se acercaron al profeta Samuel y le dijeron, escógenos un rey. Entonces podemos decir que era la voluntad de Dios primaria, activa, positiva, establecer un rey en Israel de esa manera. No, fue el pueblo quien exigió que se le pusiera un rey. Y su concepción era tan equivocada que dijeron como los pueblos vecinos. Y entonces Samuel se rasgó las vestiduras y lloró y le dijo, Señor, te están abandonando a ti. Quieren otro rey que no seas tú. Entonces ahí vemos que es posible la participación política equivocada del pueblo y que eso tiene consecuencias. Y la consecuencia fue el rey Saúl. Podría tener muchísimos relatos en la Biblia de participaciones políticas, desde la usurpación del trono de la reina Atalía hasta la idea de David o la estrategia de Betsabé para que su hijo Salomón quedara de rey en vez de su hermano. Y podemos multiplicar, ¿no? Podemos multiplicar. Podemos pensar en Jeremías diciéndole al pueblo de Israel, no se alíen con el faraón de Egipto, sométanse a Nabucodonosor. Lo que todos los judíos de su tiempo, incluido el rey, consideraron una traición a la patria. ¿Para qué les cito estos ejemplos? Para que vean que en la Biblia los personajes no fueron personas cruzadas de brazo que dijeron, Dios va a poner al que Él quiera. No, no fue así. Que los gobernantes actuales puedan ser justos y puedan ser buenos, no somos niños. Ya sabemos que no. Por eso es sorprendente en la Biblia que haya ciertos momentos, como el citado del libro de Daniel, donde Nabucodonosor se presenta como un buen rey, a quien Dios le habla, a quien Dios se le revela. Que Isaías mencione al rey Ciro como el ungido de Jehová. Y uno dice, bueno, la realidad es que esos reyes vivían en el paganismo, en la idolatría y en la injusticia, para usar términos contemporáneos, del imperialismo. Porque Persia era un imperio y Babilonia era un imperio y Asiria era un imperio y luego Grecia fue un imperio, ¿no? Es decir, Dios tiene otras perspectivas que rebasan las nuestras. Entonces, sí que toda autoridad viene de Dios, no quiere decir que perenganito y fulanito, entonces, ¿qué quiere decir? Distingamos entre la autoridad como principio y las personas. Las personas no somos principios. Los principios no son personas. ¿Sí? La autoridad es un principio. ¿En qué consiste ese principio? Dios es, stricto sensu, el único soberano. El único a quien nada se le puede imponer y no hay nada sobre de él. El único es Dios. Así que toda autoridad proviene de Dios. Lo que Romanos 13 está diciendo es que toda autoridad proviene de Dios. No que las personas que tienen autoridad provienen de Dios. La autoridad, no las personas. ¿Cómo puede ser eso? A ver,
En el momento, joven, señorita, en el momento en que un espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento, usted ante Dios tiene una responsabilidad como padre. A partir de ese momento se le ha delegado la autoridad como padre. Y eso no quiere decir, primero, que usted necesariamente la cumpla y la use bien. Hay muchos padres que embarazaron a la muchacha y huyeron. ¿Cumplieron su autoridad de padres? No. Otros padres que han sido malos padres, ¿no? No vinieron aquí ni andan por aquí, pero hay malos padres, ¿no? Entonces, lo primero que este ejemplo nos ilustra es que la autoridad se tiene porque hemos llegado a una situación en la sociedad y que de nosotros depende ejercerla o no y ejercerla adecuadamente. Adán dejó de ejercer su autoridad adecuadamente. ¿Se acuerdan cuando Dios le recrimina y le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer? Es decir, dejaste tu autoridad. La otra cosa que implicaría mi ejemplo es que no todo padre es padre porque Dios quiere. Volviendo a esto del providencialismo ingenuo. Providencialismo ingenuo es lo que hace rato dije, que la gente piensa que todo pasa porque Dios quiere. Y también dicen, es que todo niño es enviado por Dios. No necesariamente. A ver, dos jovencitos en la secundaria, todos inexpertos, impulsados por mamá naturaleza, van a tener un hijo. Eso significa que Dios dijo, es que yo quiero que estos dos niños imprudentes forniquen y tengan un hijo. ¿Eso quiso Dios? ¿No? El caso muy sonado, muy arguido de que una mujer violada se embarazó. ¿Es porque Dios quiso que se embarazara? Porque ¿será que Dios quiere que las mujeres pobres de allá de los pueblitos tengan 10 hijos? ¿Y que las mujeres ricas de la ciudad no tengan hijos? ¿Así Dios anda distribuyendo las cosas? No. Tener hijos o no tener hijos es responsabilidad nuestra. Lo dice Juan 1:13. Hablando de los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón. O sea que los físicos sí, son engendrados de voluntad de varón, ¿no? Entonces, cada hijo no nace porque Dios quiere. No niego que cada persona es un misterio infinito, porque aún el niño nacido en las peores condiciones es imagen de Dios y es una persona muy valiosa. Y a la pregunta de qué hubiera pasado si no existiera, no tenemos respuesta. Es un misterio. Lo que estoy diciendo es que cada persona no nace donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Esa es una responsabilidad de los seres humanos. Y lo que estoy subrayando es que, sin embargo, en el momento en que se empieza una gestación, los padres ante Dios tienen la responsabilidad de ser autoridades de ese niño. ¿Y qué quiere decir autoridad? Lo hemos comentado también y lo hemos querido definir de una manera muy sencilla para que no se malentienda. Autoridad es el amor protector. Y en el caso de este ejemplo de los padres, creo que es muy claro. Los padres tienen de Dios esa tarea de cuidar a los hijos, protegerlos y encaminarlos hasta que lleguen a la autonomía. Esa es la autoridad. Entonces, cuando estamos hablando de la autoridad civil, de la que está hablando Romanos 13, y si hemos definido la autoridad como el amor protector, significa que independientemente de la vía por la que una persona llegue a ser autoridad, lo que estoy diciendo suena fuerte para un demócrata, independientemente de la vía, porque estoy pensando en toda la historia y en los ejemplos bíblicos donde la democracia no existía. Por eso digo,
independientemente de la vía por la que una persona llegue a ser autoridad social, civil, en ese momento tiene ante Dios una responsabilidad de ejercer el amor protector. ¿Cuál es la tarea de una autoridad civil? Amar al pueblo, vivir para el pueblo, servir al pueblo, lograr que el pueblo viva con seguridad, que el pueblo viva con justicia, que el pueblo viva con lo que necesita. Esa es la tarea de una autoridad. Y entonces estamos totalmente de acuerdo que toda autoridad viene de Dios. Porque si la sociedad entera o cualquier sociedad particular no tuviese ningún tipo de organización, ningún tipo de autoridad, viviría en el caos. Sería absoluto caos, ¿no? Imagínense que ahorita no hubiera ni semáforos, ni autoridad de ningún tipo, que todo estuviera permitido de facto. Eso significaría que apenas usted estuviera en la puerta, o tal vez incluso se meterían aquí unos delincuentes, podrían hacer lo que quieran. A usted en la calle, apenas en la esquina. Y no hay ni semáforos, pues los carros chocarían por todas partes, ¿no? Una sociedad sin leyes, sin personas a las que se les haya encomendado el cuidado protector del pueblo, sería un caos. Así que el gobierno, en este sentido, es una provisión de Dios para la armonía social. Que el gobierno no siempre cumple su tarea, eso todos lo tenemos claro. Por eso Tomás Hobbes le llamaba el Leviatán, ¿no? Aludiendo a aquel monstruo del libro de Job. ¿Sí? Claro, el gobierno se puede convertir en un Leviatán. Pero lo que estamos leyendo en Romanos 13 no es que todo Leviatán viene de Dios, sino que toda autoridad viene de Dios. Y quede claro que toda autoridad es toda responsabilidad de proteger a los gobernados. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bien, entonces, las autoridades que hoy están han sido establecidas por Dios. Repito, no como personas particulares. Es un error también de las jerarquías eclesiásticas, religiosas, pensar que la autoridad, la dignidad está en mi persona. Que yo, porque soy yo, entonces yo soy el apóstol, o yo soy el arzobispo, o yo soy aquel a quien todos ustedes le deben sujeción. La iglesia ha sufrido mucho de eso. La autoridad es un principio de Dios al que yo tengo que responder. No soy yo la autoridad, no soy yo la dignidad, no soy yo la jerarquía. La autoridad es un principio y yo tengo que responder a él. Cualquiera que esté en autoridad, del nivel que sea. Por eso dice aquí, las que hay, por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Los hijos desobedientes, por supuesto, están desobedeciendo a sus padres, pero por todas las consecuencias que ellos no pueden prever de la desobediencia, están también desobedeciendo a Dios y van a tener consecuencias destructivas. ¿No lo dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, no honres a tu padre y a tu madre, es decir, no los obedezcas, ¿cómo te va a ir? Mal. Podemos desobedecer al jefe del trabajo, al profesor en el salón, a los padres en la casa, al pastor en la iglesia, pero toda desobediencia es desobediencia contra Dios. Ahora que los jóvenes son tremendamente rebeldes contra sus maestros, ahora los maestros tienen que justificar con temor por qué reprobó al pobrecito alumno. Ahora los maestros son expulsados porque cualquier chamaquita con resentimiento dijo que el maestro la acosaba
y el maestro no tuvo manera de defenderse. Toda desobediencia, toda rebeldía contra cualquier autoridad es una rebeldía contra Dios. Eso debe quedar muy claro. Por eso dice que el que se opone a la autoridad resiste a Dios y acarrea condenación. Primero, condenación del tipo cotidiano, inmediato, como los hijos que desobedecen. Condenación de tipo legislativo jurídico, cuando la persona cae en una conducta tipificada y tiene que ser encarcelada o lo que corresponda. Pero también en condenación porque la rebeldía nos separa de Dios. Recuerde que el pecado del diablo fue rebeldía y el pecado de Adán, desobediencia, ¿no? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, en términos de la correcta definición de autoridad. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En términos reales, de la realpolitik, sí puede ser al revés. Los magistrados están para hundir a los pobres, para despojar a los campesinos, para apoyar a los criminales y a los ricos, ¿no? Eso es una realidad. Pero entonces quiere decir que ellos no están usando correctamente la autoridad que Dios les ha conferido, no a ellos como personas, porque se llama fulano de tal, sino al desempeño de un puesto al que está obligado. ¿Sí me explico? O sea, Pablo no es un ingenuo que está pensando que no, las autoridades siempre ayudan al bueno y castigan al mal. Diríamos, ¿en qué mundo vivía Pablo? Casi, bueno, mejor no digo. No, Pablo vivía en el Imperio Romano, que no era una perita en dulce. Pablo había sufrido, los cristianos habían sufrido, los judíos habían sufrido tremendamente del Imperio Romano. Los esclavos, era un régimen de esclavitud. O sea, Pablo sabe de lo que está hablando. No está en un mundo ideal, ¿no? Está diciendo lo que es la responsabilidad de la autoridad. Pero así como cuando tenemos un gran desorden y desintegración en la familia, porque ni el hombre cumple con su autoridad, ni la mujer con la sujeción, y cada uno aduce sus argumentos, la mujer dice, no, pues yo ¿por qué me voy a sujetar si es un tal por cual? ¿No? Entonces Pablo dice, a ver, primero vamos a entender lo que las cosas deben ser, ¿sí? Si no lo son, necesitamos primero un parámetro para saber por qué es incorrecto lo que alguien está haciendo. Y tenemos que tener un parámetro para saber qué es lo que nos tocaría hacer a nosotros. Primero tenemos que entender lo que es. Y lo que es que los magistrados, está hablando de jueces, están para castigar al malvado. Y sigue diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Un gobernante, aunque sea ateo, es servidor de Dios. Oh, pues yo no creo en Dios, no importa. Tú estás aquí para servir a Dios, poniendo el orden social. ¿Te guste o no te guste? ¿Creas en Dios o no creas en Dios? Y esa es tu responsabilidad y de eso vas a dar cuentas. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Para qué lleva la espada el encargado de velar porque se cumplan las leyes? ¿La lleva de adorno? No. Lo que está dando a entender aquí es para usarla. No como se le dice a veces a las fuerzas de seguridad de nuestro país, incluido el ejército, ustedes no pueden hacer nada. No hagan nada, ustedes nada más quédense ahí paraditos. Eso sí llevan la espada en balde. No en vano lleva la espada el magistrado. Quiere decir
Bueno, sigo el versículo, lo termino. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿En qué manera sirve a Dios el que gobierna? O debería. No solamente en lo que ya dije, otorgar y garantizar la seguridad del ciudadano y la justicia, sino también castigar al malvado. Es vengador de Dios, dice aquí. Cuando el Estado, que es el único autorizado para usar la fuerza, la usa contra el malvado, está haciendo lo que Dios quiere. Cuando los gobernantes usan la fuerza para otra cosa que no es castigar al malvado, están dejando de lado la autoridad, están usurpando el poder sin autoridad, sin legitimidad. Y cuando el Estado abdica, renuncia de la necesidad de usar la fuerza para establecer el orden y la paz, también es responsable ante Dios de un gran pecado. El haber permitido que los criminales de manera impune hayan dañado terriblemente a la sociedad. ¿Sí me voy explicando? O sea, todo esto está implícito en este capítulo, que no es así tan sencillo como que, entonces Perenganito es el gobernador y entonces está ahí porque Dios quiso que él, exactamente él, con sus características físicas y de carácter, él fuera. No. Entonces, entendamos primero eso. La autoridad civil es una responsabilidad ante Dios. Y cuando alguien la tiene, es responsable ante Dios. En el contexto de Pablo, cuando él dice esto, ¿ustedes creen que el emperador, que en ese momento estaba en el trono, cuando él escribía la carta a los romanos, probablemente ya estuviera Nerón? Nerón decía, sí, yo creo en el único Dios y sé que yo soy un siervo de Dios. Claro que no. Para Nerón había muchos dioses y el más importante era él mismo. Pero eso no lo eximía de ser un servidor de Dios que tuvo que darle cuentas a Dios. Y digo tuvo porque ya se murió, ¿no? Y todos los otros gobernantes romanos que oprimían a muchos pueblos. Por lo pronto, volvamos a nuestro contexto presente. Cuando usted piense en los distintos candidatos, tenga clara una cosa: ningún candidato ahora es autoridad. En este momento, ningún candidato es autoridad, es candidato. Aunque sea del partido en el gobierno, no es autoridad porque es un candidato. Entonces no se deje llevar porque, pues tiene tal o tal, tuvo tal cargo o lo que sea. No, ningún candidato es autoridad ahora. El voto, que sabemos debe ser libre y secreto. Por eso yo ni les voy a decir por quién voten, ni siquiera les voy a preguntar. Pero por una razón más importante que esta ley de un voto libre y secreto. Porque la iglesia no se puede, no se debe comprometer con candidatos ni con partidos. La iglesia tiene un esposo y se llama Jesucristo. Cuando se anda comprometiendo con otro, está adulterando. Jesucristo no quiere una iglesia adúltera. Y yo les puedo poner muchos ejemplos de supuestos cristianos de izquierda y de supuestos cristianos de derecha que en otros países han llegado al gobierno y han hecho cosas terribles. Han sido igual que todos. Y las iglesias los apoyaron. ¿Y para qué vamos tan lejos? Aquí en México, un pretendido partido cristiano, que por cierto ya perdió el registro, llevó al gobierno de un estado vecino del Distrito Federal a un candidato que ha sido el gobernador más corrupto y criminal que ese estado haya tenido, del partido cristiano, ¿no?
Y así, cuando los partidos han arengado a las iglesias, han comprometido a los pastores para apoyar a cierto partido, a cierto candidato, yo me pregunto, ¿y cuando ya pasa el tiempo y esos candidatos son gobernantes, y son gobernantes terribles que han decepcionado, que no cumplieron nada de lo que habían prometido, con qué cara vas y le dices a la iglesia lo que le habías prometido? Que ese candidato era cristiano y que con él se iba a cambiar todo. A ver, ¿con qué cara le dices a la iglesia? ¿No? Y sin embargo, cada proceso electoral, los pastores somos invitados a desayunos, a campañas, a entrevistas de todos los partidos. En estas semanas que han pasado, he visto los reportajes o videos de los desayunos de los evangélicos que se han reunido con candidatos de izquierda y de los otros evangélicos que se han reunido con candidatos de derecha. Y en la mayoría de esos casos, los líderes evangélicos enarbolan la mentira de decir que ellos representan a todo el pueblo cristiano. Eso es falso. No hay un líder, un pastor, un apóstol que represente a todo el pueblo cristiano. A mí me tocó escuchar de viva voz, ¿no?, a uno de estos caciques principales del mundo evangélico decirle a una presidente de partido que le garantizaba los 6 millones de votos evangélicos. Mentira. No solo es una mentira. ¿Quién soy yo para arrastrar a la iglesia hacia un partido? Hacia un candidato cualquiera. Eso no puede ser porque no hay gobernantes buenos. No hay que ser maniqueos. El maniqueísmo en este ámbito es una ingenuidad. ¿Sabe qué eran los maniqueos? Era una secta religiosa que decía que había una lucha de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Y entonces parecía que el mundo estaba dividido en dos equipos, de las personas buenas y de las personas malas. La mayoría de la gente así percibe la política. Yo estoy con los buenos. Los otros son los malos. Déjenme desilusionarlos, hermanos. Aquí no hay buenos y no hay malos. Aquí hay un revoltijo. Un revoltijo porque en un partido hay unos medio buenos, unos malos y otros peores. En cualquier partido. Y porque cualquier candidato y cualquier gobernante tiene cosas malas y podría tener algunas buenas. No hay maniqueísmo, ¿eh? Tenga presente eso para lo que voy a decir más adelante. Una vez que los candidatos hayan sido declarados en el puesto que les tocará ocupar, entonces ya podemos reconocer la autoridad de la que ellos son responsables. ¿Sí? Pero también tenemos que tener presente que si ellos tergiversan el poder, o pecan, o nos persiguen, no estamos obligados a cerrar los ojos. A veces me han dicho que ¿por qué critico a tal gobernante? Déjenme decirles que yo he criticado siempre. Soy un criticón. Hace 6 sexenios. El sexenio empezó teniendo yo un reportaje en el periódico El Heraldo contra el recién nombrado presidente. Y después presenté en la universidad todo un trabajo contra sus proyectos económicos neoliberales. Hace 6 sexenios. Hace 5 sexenios fui asesor de una comisión del Senado para oponerme a toda la idea indigenista, antropológica, esta relativista, y fue una lucha de varios años. Y así les puedo puntualizar que en cada sexenio me ha tocado reportajes en La Jornada, en El Universal, en estos términos, de exigir al gobierno que cumpla sus promesas, que hable, o que más que hable, que
proteja los derechos de los creyentes. De estos desayunos que les acabo de mencionar, ¿sabe alguien o en cualquiera de las entrevistas con el presidente o los presidentes anteriores, algún líder cristiano ha tenido el valor de pararse y hablar de los cristianos perseguidos y exigir que se les respete y se les proteja? Nunca. Ninguno. El reciente último desayuno que fue la semana pasada, nadie se atrevió a tocar ese tema. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona a quien se le ha delegado la autoridad, fíjense la diferencia que estoy haciendo, ¿no? Persona, autoridad. La persona a quien se le ha delegado la autoridad empieza a usar mal el poder. Hay que distinguir entre autoridad y poder. Si un policía me quiere detener o incluso amenazar con la pistola porque así es necesario, él tiene autoridad, que está simbolizada por un uniforme y una placa, ¿no? Pero si esa misma persona no es policía y tiene la misma pistola y también me amenaza, tiene el poder, pero no tiene la autoridad. ¿Sí vemos la diferencia entre poder y autoridad? Lo triste es que a veces las autoridades o las personas en autoridad divorcian la autoridad del poder legítimo y utilizan el poder para el mal. Cuando alguien se corrompe, se enriquece, cuando apoya el crimen en la sociedad, está corrompiendo su responsabilidad. Está abandonando la autoridad que Dios le ha conferido. Está usando mal el poder. ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando esto sucede? ¿Quedarse callado? Porque en estas cosas que les platico, en un presidente de el anterior, estaba yo exigiendo que cumpliera unas promesas que había hecho con los cristianos. Y los cristianos fueron los primeros que me decían, no debemos decir eso porque debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Ah, caray. A ver. Y entonces cuando Juan el Bautista le dijo a Herodes que estaba pecando, Juan el Bautista no era alguien sujeto a la autoridad. O cuando Elías reprendió al rey Acab, o cuando Natán reprendió al rey David, ¿no eran personas sujetas a la autoridad? Claro que sí, eran profetas, ¿no? Y era su tarea decirles. La profecía no es inventar que van a pasar cosas buenas. En uno de los últimos desayunos de estos que les estoy chismeando, alguien oraba por una de las candidatas a la presidencia y decía, yo declaro que tú vas a ser la presidenta y que se van a cerrar los portales de maldición. Plac, ya saben, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, a mí me da vergüenza que en el mundo político vean las supersticiones de los evangélicos, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué lo estaba diciendo? Porque la profecía no es decirle, tú vas a ganar y tú eres maravillosa y Dios está contigo. Profecía en este sentido es denunciar la injusticia, denunciar la idolatría. Si usted lee al profeta Oseas, al profeta Amós, algunos le llamaban el león de Dios, van a ver que sus mensajes fuertísimos, amonestaciones, se dirigen ante todo a la injusticia que cometen los ricos, los gobernantes corruptos, los jueces corruptos. Eso es profecía. Y no andarle diciendo a la gente quién sabe qué cosas. Eso es profecía. La denuncia del pecado, la denuncia de la maldad, la denuncia de la injusticia. Así que no pensemos
en endiosar a ningún gobernante. Hay personas que han caído en tal fanatismo por algún gobernante que, bueno, las cosas que dicen son absurdas, pero y eso no es lo más preocupante. Y es que no sabemos si después de las elecciones hayamos vivido un periodo de una transición tranquila o nos enfrentemos a una situación de excepción. No lo sabemos. Y entonces lo grave es que los fanatizados se van a convertir en una turba violenta. Ese es el problema. No podemos endiosar a ningún gobernante. Cuando un gobernante establezca leyes contrarias a lo que la Biblia enseña, nosotros tenemos que desobedecer. Este punto es muy importante, ¿no? Tenga 3 conceptos en mente: obediencia, desobediencia, rebelión. ¿En qué podemos hacer la diferencia? La obediencia es una actitud de nuestro corazón de reconocer la autoridad donde quiera que esté. La rebeldía es una actitud de no reconocer ninguna autoridad, hacer lo que yo quiero, inventar pretextos. Siempre la primera pregunta es por los límites de la autoridad. Ese es el rebelde. O el que cree o supone equivocadamente que obedecer significa inferioridad. No ha entendido lo que es obediencia. Entonces, obediencia y rebeldía están en las antípodas, son contrarios. Pero hay una posibilidad, llamémosle ocasional, la desobediencia. Cuando una persona obediente, un cristiano que reconoce a la autoridad, un cristiano que ama a su país, cuando está justificado de desobedecer, cuando hay una ley que contradice la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En estos últimos 2 sexenios hemos vivido la aprobación de muchas leyes inmorales, anticristianas e injustas. Y como cristianos, tarde o temprano vamos a enfrentar el momento de tenerlas que desobedecer y asumir las consecuencias de la desobediencia. No es lo mismo que la rebeldía. Desobedecer esta ley puntualmente no significa que yo soy un rebelde, que no quiero obedecer a nadie y que incluso voy a tratar de insultar a la autoridad. Hay una cosa en la que también tenemos que tener cuidado. No podemos insultar a ninguna autoridad. No estoy diciendo que estemos de acuerdo con ella, ni que pensemos que es buena, Tenemos clarísimo lo malo que es, pero no podemos insultar. El profeta Daniel, volviendo a Daniel, era obediente, incluso era un funcionario de un rey pagano. Y quiero subrayar pagano, porque hay unos cristianos que se sienten tan buenos, el orgullo les llega hasta acá arriba, que dicen: yo no voy a votar por nadie porque nadie es bueno. Entonces tú eres demasiado bueno. Entonces tú vas a dejar que los malos elijan a los malos que nos van a gobernar porque los buenos se quieren cruzar de brazos, ¿no? Bueno, pero dejando de lado eso, Daniel, que era un colaborador de un rey pagano, el que quieran, Nabucodonosor, Ciro, Darío, todos eran reyes paganos. Un día uno de ellos dijo: no le puedes orar a ningún Dios más que a mí. ¿Y qué hizo Daniel? Lo desobedeció. Le dio un golpe de estado. Le armó una revolución. Una marcha. Una marcha con la que estorbó a todos los que tenían que llegar a un hospital y a su trabajo. ¿Así lo hizo? Él no fue un rebelde contra el rey en ninguna otra cosa, solo tuvo que desobedecer una ley que iba contra Dios. Esa es la desobediencia que nos tocará a nosotros en esos puntos específicos donde no podemos ir contra la palabra de Dios. Espero que eso también nos quede claro.
Los cristianos hemos sido cristianos bajo cualquier régimen, ¿no? No solo hay cristianos en el estilo político que más o menos nos toca vivir. Hubo cristianos, como ya mencionamos, bajo el Imperio Romano, con otras condiciones. Hubo cristianos esclavos en el Imperio Romano, ¿no? ¿Se acuerdan de uno de ellos? ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Carta a Filemón. Hubo cristianos esclavos. Y Pablo les decía, sujétense a sus amos. O sea, el cristianismo no está en primer lugar para armar una revolución porque no nos parece la forma de gobierno. Lo triste de esto es que todas las revoluciones que se hacen para destituir a los tiranos ponen a un tirano nuevo. Pongan ahí en su mente algunas de las últimas revoluciones de Latinoamérica que fueron hechas para quitar algún tirano. Y ya lo quitaron. Y ahora hay un tirano nuevo. Que tiene otro color de ropa. Pero es un tirano, ¿no? Entonces los cristianos hemos sido cristianos bajo todos los regímenes. En el régimen esclavista del Imperio Romano, en el régimen feudal de la Edad Media, en la época de la burguesía, en el nacimiento del capitalismo, en los países socialistas, en países musulmanes, en tribus apartadas con otros tipos de gobiernos. En cualquier parte y en cualquier régimen, el cristiano puede ser cristiano. Y reconocer la autoridad que le toca reconocer, hasta donde esa autoridad no empiece a contradecir la palabra de Dios. Vuelvo a Hitler. Cuando Hitler empieza a promover que los alemanes son una raza superior, tendríamos que preguntarnos por qué los pastores y sacerdotes y teólogos cristianos lo siguieron apoyando. Cuando empezó a perseguir y a denostar a los judíos como una especie de ratas que impedían la evolución para la nueva época del superhombre, ¿por qué hubo cristianos que lo siguieron apoyando? ¿Sí? O sea, tenemos que tener claros los límites de la autoridad. Los límites de la autoridad están establecidos por la Biblia, la razón, la dignidad, la libertad. Bajo cualquier régimen, sin embargo, y aún en calidad de sufrimiento, o de esclavitud, o de prisión, o de lo que sea, el cristiano puede ser cristiano. Está respaldado por el Espíritu Santo para ser un cristiano. Está obligado a dar testimonio del Evangelio y está obligado a reconocer a la autoridad en todo aquello que implique la justicia. Entonces, bueno, con cuidado lo digo esto, porque ahora muchos cristianos piensan, y hasta la Iglesia Católica piensa, que la mejor forma de gobierno es la democracia. Pero déjenme decirle que en 1870 la Iglesia Católica excomulgaba a todo el que pensara que la democracia era la mejor forma de gobierno. Porque la Iglesia decía que era la monarquía. Entonces no siempre se ha pensado igual, Por supuesto, Platón y Aristóteles pensaban que la democracia era una muy mala forma de gobierno. Y no es que fueran dictadores o fifís. No, es que ellos entendían que es prácticamente imposible que el pueblo tenga la cultura y la economía necesaria para saber escoger gobernantes conforme a lo que más conviene al bien común. Eso era claro para ellos, ¿no? Bueno, lo que estoy insistiendo es que bajo todas las formas de gobierno, y muchas de ellas bajo persecución, la España de Casiodoro de Reina y de Francisco de Encinas, las persecuciones tan terribles ahora en Nigeria y en Indonesia y otros países musulmanes contra cristianos,
las tremendas persecuciones tras lo que fue la cortina de hierro contra los cristianos. Ahí donde Dios nos pone, ahí tenemos que ser cristianos. Ahí donde se manifiesta un anticristo, ahí tenemos que seguir siendo cristianos. Ser ingenuos y defender a capa y espada a un gobernante es no entender las trampas del poder. Si usted supiera el tipo de mentiras, de enjuagues, de fraudes, de traiciones, de asesinatos que se cocinan en las cúpulas religiosas y políticas, usted no estaría diciendo que fulanito, perganito o menganita son buenos. Jamás diría eso. Es que es increíble, ¿eh? De verdad, no tiene idea de las mentiras y las trampas que en esos niveles se hacen, ¿no? Al grado de mandar matar a alguien y después en público decir, vamos a investigar, caiga quien caiga y lo vamos a castigar. Y si fue el que lo está diciendo, ¿no? Y hacer alguna cosa equivocada para culpar a los otros. En la política no hay lealtades. Una persona ya está en un partido y luego ya está en otro. Por cierto, este partido cristiano del que les hablaba es Chapulín. Ha estado en todos los partidos. No hay lealtades. La gente está con quien va ganando, la gente está con quien le conviene, con quien le va a dar un hueso, o con quien lo tiene amenazado porque pues, no quiere que le haga nada. No seamos ingenuos. Tenemos que ser muy astutos, decía Jesús, astutos como serpientes. Otros que piensan que la iglesia no debe participar en política, déjeme decirle una cosa. No votar o pensar que nos abstenemos de participar en política ya es una postura política. No se puede dejar de tener una postura política. Aunque digas que no te metes, esa es tu postura política. Y tiene consecuencias políticas. Si no me equivoco, en las elecciones pasadas hubo una abstención de 30 millones de votos. Porque cada persona decía, pues qué flojera, es que no hay por quién, es que pues, mi voto no va a hacer la diferencia. Si hubieran sumado 30 millones de votos, podría haber diferencias, ¿o no? Pero déjenme recordarles algunas aportaciones de la Iglesia a la historia de la cultura, y en particular del derecho y la política, para que nos quede claro si la Iglesia ha participado o no en la política. Estoy pensando en primer lugar en la idea de persona. Esto que ahora nos es tan familiar, la idea de persona como un ente con derechos, un ente de naturaleza racional, cuyo ser depende de la relación con los otros, nació del cristianismo. Toda la cultura, especialmente la de Occidente y nuestras legislaciones, tomaron la idea de persona del cristianismo. La idea de igualdad de todos los hombres, de hombres, mujeres, esclavos, libres, es una idea cristiana y está en el Nuevo Testamento. Y aunque usted se sorprendiera, la verdad es que ni siquiera culturas tan grandiosas como la griega tuvieron idea de la igualdad de las personas. Entre los griegos de la época de la filosofía de oro, las mujeres no eran igual que los hombres, ni los hombres libres igual que los hombres no libres o no propietarios. La isegoria o igualdad de los hombres que eran los únicos que podían participar en la democracia de la polis y dejaba fuera a todos los demás. La idea de igualdad no la tuvieron los romanos cuando pensaban ni del valor de la persona, cuando para ellos cualquier persona enferma o desvalida debería morirse y ser abandonada. Fueron los cristianos los que empezaron a atender y a dar hospitalidad a los enfermos y a los que la sociedad romana tiraba a la basura, muy al estilo del pragmatismo utilitarista norteamericano. De ahí nació el término hospital. Fue en el siglo II, donde los cristianos llevaban a los pobres y enfermos para cuidarlos. Entonces la igualdad, el valor de la persona, la familia,
Las ideas de educación, de pedagogía, la idea de libertad, incluso las luchas por la liberación de la esclavitud, la emancipación de todos los esclavos, todo eso es de influencia cristiana. El mismo hecho de la Reforma protestante, insistiendo en la relación personal con Dios y en una fe individual, dio origen a la modernidad y a la individualidad que no conocieron las épocas anteriores. Es decir, para no alargarme, la Iglesia cristiana ha aportado las ideas y movimientos jurídicos más importantes de los últimos 20 siglos. Las mismas ideas de derechos humanos, o de constitución, o de principios generales del derecho, son una aportación cristiana. Que hoy la gente no lo sepa, que hoy los que medio lo saben lo quieran olvidar o esconder, no borra el hecho. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener muy claro que a lo largo de la historia la Iglesia ha transformado la sociedad. Que hubo un tiempo en que la cultura llegó a ser básicamente cristiana. Y no estoy diciendo que todo estaba bien, porque el hombre siempre es pecador, porque se mezcla lo bueno con lo malo. Pero en términos bastante amplios, la cultura cristiana influyó música, arquitectura, artes plásticas, ciencia, derecho, teología, filosofía, política, por supuesto. A nosotros nos ha tocado vivir, queda poco tiempo, en un régimen republicano. Ya dije que podemos ser cristianos en cualquier régimen, pero si nos tocó vivir en un régimen republicano, tenemos que entender algunas cosas mínimas de lo que eso significa. En primer lugar, ¿qué es el Estado? Existe la tendencia malentendida de identificar al Estado con el gobierno. El Estado es un concepto mucho más amplio. Quien mejor desarrolló la teoría del Estado fue un filósofo alemán apellidado Hegel. Y él dice que la sociedad civil, las familias y los grupos, tenemos intereses, pero nuestros intereses son privados y entonces chocarían unos contra los otros. Cuando la sociedad civil se organiza y se da una constitución y puede centrar todas sus relaciones en torno al derecho, entonces ha nacido el Estado. Y el Estado, que implicaría el territorio, el gobierno y el pueblo, organizado en torno al derecho, es indispensable para que cada hombre individual pueda realizarse de manera social. Ninguno de nosotros es completo de manera individual. Cada uno de nosotros debe encontrar la plenitud de la manifestación de Dios en la historia, encontrando su lugar en la sociedad, en una sociedad desarrollada en torno al derecho, el arte, la religión y la filosofía. Esa es la propuesta de Hegel. Así que no confundamos al gobierno con el Estado, porque el gobierno no sería más que la representación del Estado. Pero el gobierno del Estado tiene 3 órganos. El Estado, en cuanto al gobierno, debe estar compensado en 3 poderes. Si no es así, no es república. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es de primaria, pero hay que recordarlo, ¿sí? El poder legislativo hace las leyes. Nuestra democracia no es directa. Democracia directa sería que los 120 millones o lo que seamos de mexicanos nos reunimos en un solo momento y alzamos la mano para... Eso no se puede. Lo que hacemos es, en cada circunscripción, cada distrito, nombramos un diputado. Los diputados representan a un grupo de la población de cada lugar. Y los senadores representan a los estados que conforman la federación. Los diputados y los senadores forman el Congreso, el poder legislativo, los que tienen que hacer las leyes y tienen que supervisar algunos aspectos del desempeño del Ejecutivo. El poder ejecutivo es el encargado
de poner en práctica lo que el legislativo ha promulgado o ha aprobado. Para cumplir su tarea, el Ejecutivo tiene debajo de sí la administración pública. La administración pública no es un poder del Estado, es una especie de secretaría del Ejecutivo. No tiene las atribuciones de los órganos del Estado. En la práctica, y tristemente sí, cualquier secretario de Gobernación o de Hacienda se pone por encima de legisladores y jueces, ¿no? Y con eso trastoca los fines del Estado para quedarse en los medios del Estado. El tercer poder es el judicial, el que tiene que aplicar y sancionar las conductas respecto de las leyes. Para que la República funcione, estos tres poderes tienen que estar en equilibrio. Ninguno puede sobrepasar al otro y para eso se requiere un equilibrio. Una vez entendido eso, entonces también entendamos que cuando las leyes en torno a las cuales se organizó la sociedad civil se están violando, desaparece el Estado de Derecho. Y cuando uno de los tres poderes se exalta sobre los otros, se acabó la República. Eso es lo que debemos de tener muy claro. Así que el derecho debe ser el garante de los derechos fundamentales de cada uno de los individuos que participan. Nosotros no somos solamente, como se dice ahora, población, qué feo término, ¿no? Somos ciudadanos. Ciudadanos quiere decir el que participa de las civitas, de la ciudad, del gobierno, de los derechos. Muy importante, estas elecciones me parecen diferentes por varias razones, cuando menos tres. Una, la polarización que se ha sembrado en la sociedad. Como nunca antes, y conste que tengo 65 años de vida, dije mi edad, como nunca la sociedad se ha polarizado. Hay una serie de ofensas, odios, descalificaciones entre unos y otros. Y esto es lo primero que como cristianos tenemos que trascender, ¿sí? Si usted es de los verdes o de los colorados, no importa. Aquí los verdes y los colorados somos hermanos, ¿eh? No vaya a voltear a ver a su hermano feo y diga, ese es fifí, no, ese es chairo. No. A ver, para ser claros, ¿no? Somos hijos de Dios, somos hermanos. Aún los obispos católicos han estado llamando a un pacto por la paz, ¿no? ¿Cuánto más nosotros como cristianos? Mi hermano es del partido contrario, no importa. Antes que eso, somos hermanos. ¿Eh? Antes que pelearnos. Y si, ojalá no suceda así, pero si, como digo, esta transición no fuera tersa, sino crítica, con más razón tenemos que cuidar que la unidad y la paz en la iglesia se mantenga. Yo sé que a veces no es fácil, porque alguno de nosotros compartió algo que a otro no le pareció. Seamos tolerantes. No volvamos esto una arena, ¿eh? Y nadie vaya a dejar de venir porque, no es que en esa iglesia le van a tal y yo ya no voy a ir. Hermano, eso no importa. La reina Esther, aunque era judía, nunca manifestó su origen y se tuvo que casar con un rey pagano. Otra vez esto para los que no quieren votar. Esther se casó hasta con un rey pagano. Llegado el momento, ella tuvo que actuar, más allá de partidismos y de preferencias, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. El primer problema es la polarización social, que en casos extremos puede rayar en una guerra civil. Número 2, la participación y la extensión del territorio ocupada por el crimen organizado.
sea del partido que sea, no podemos cerrar los ojos al hecho probado y evidente de que la mayor parte de los municipios del país están ocupados por el crimen organizado, un estado dentro del estado. Porque lo que se debate ahora son dos proyectos de nación totalmente opuestos. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones. La Iglesia siempre estará contra los actos ilegales de cualquier gobernante. Decir que todo gobernante es puesto por Dios de manera ingenua es confundir la autoridad con las personas. Estoy pensando cuando el apóstol Juan decía que ha habido muchos anticristos, y Pablo y el Apocalipsis nos hacen pensar en un anticristo final. Un anticristo es, a fin de cuentas, o no un gobernante. Y entonces, ¿cómo conciliamos que es un gobernante contra Dios y toda autoridad está puesta por Dios? Si ve, tenemos que entender la diferencia entre autoridad y la persona. Entonces, en estas conclusiones, no olvide esta que acabo de decir, muy importante. Somos hermanos. ¿Sí? Así de feo como estoy, soy su hermano. La Iglesia no apoya a un partido ni a ningún candidato. Ojo. Usted puede hacerlo, usted va a tomar su decisión y está en su derecho. Y yo le invito a que lo haga. Pero como Iglesia no podemos decir, comunidad apostólica apoya a tal. O voten por tal, como lo hacían las corporaciones. ¿Qué digo lo hacían? Lo siguen haciendo, ¿no? Sindicatos y demás. Tienes que votar por. Incluso en algunos lugares se obliga, especialmente el narcotráfico, vota por tal y me enseñas fotografía de la boleta. La Iglesia no puede apoyar a ningún partido. Y cuando aquel gobernante falle, la Iglesia no habrá sido comprometida. Nosotros estamos para predicar el Evangelio, gobierne quien gobierne. Así sea el más malo que quedó, estamos para predicar. Ahora, hace rato dije que la democracia no funciona si la gente no sabe lo que le conviene. Tristemente vivimos en una época donde la democracia menos funciona. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología de la publicidad, de la propaganda, hace que la gente se mueva por emociones, por simpatías. Y entonces, ¿quién va a ganar? Pues el que le invirtió más a la publicidad. ¿Y por qué la gente va a votar? Pues porque, salió bien en la foto, es que me cae bien, es que es de tal partido. Pero eso es irracional. Eso es irracional. La verdadera democracia sería entender cuál es el bien para todos. ¿Cuál es el bien común? ¿Usted ha oído noticias de que los hooligans se mataron en el estadio porque unos eran de un equipo y los otros eran de otro equipo? Sí. Y usted se pregunta, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Qué significa que le vas a este equipo al otro? ¿Y cuáles son los fundamentos racionales por los que le vas a este equipo? No los tienen. Pues así es la mayoría de la gente a 7 días de la elección. Así está la mayoría. Es que yo le voy a ver, porque quién sabe qué. Pero no tienes argumentos. No conoces sus programas de acción, sus planes, sus propuestas, su plataforma y su ideología política. No las conoces. Nada más te cae bien, te gustó su foto, te dejaste convencer. Y la gente está dividida en dos grupos de fanáticos, de porras de los diferentes equipos, sin saber por qué. Al 99.9 usted le pregunta ¿por qué? No le va a saber contestar. A los que vayan a una manifestación, ¿por qué estás aquí? Pues me trajeron, me dieron mi camiseta y mi torta, ¿no? Y mis 500 pesos. No sabemos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? Ante tanto chisme y tanta distorsión,
de las cosas, hay algo que sí podemos hacer: examinar los discursos. ¿Okay? A ver, ¿qué dice tal candidato? ¿Qué dijo tal gobernante? De su puro discurso, A mí no me vengan a decir que son chismes que le armaron al pobrecito. De sus solos discursos, ¿qué puedo concluir? Así, esa es la responsabilidad, y esto digo responsabilidad. El cristiano que vaya y tache la boleta nomás porque sí, es un irresponsable. Como cristiano no puedes actuar así. Como cristiano tenemos que entender perfectamente por qué, por quién y qué razones tengo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Valorar con qué sistema, con qué grupo, con qué propuestas puede mantenerse el sistema republicano, si es que eso es lo que nos interesa, y con cuáles corre peligro y podría desaparecer una auténtica república. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y yo insisto, yo no le voy a decir quién sí, quién no. Esa es una responsabilidad de cada uno de ustedes, y ese es un logro de la reforma. ¿Usted es responsable de estudiar la Biblia o no? Sí. Pues entonces usted es responsable de saber quién quiere que lo gobierne. Eso lo entendió bien Lutero, y hasta los anabaptistas, incluso los que se levantaron con Münster. Sigo, último. Entonces no vamos a votar por simpatías. Es que ese no, porque me cae re mal. Ay, espérame, ¿eso qué importa? Ay, esta que guapa salió y su sonrisa, se ve re buena persona. No vamos a votar por simpatías. No vamos a votar por dádivas. Es que a mí me dieron. Pues va a ser más lo que pierdas que lo que te dieron. No vamos a votar por compromisos. No vamos a votar por amenazas, por coerciones. Tenemos estos días para orar, para meditar, para estudiar los discursos de los que dicen, y para valorar, hacer un repaso a las leyes y a las propuestas de gobierno y preguntarnos qué pasaría en cada caso con la educación de nuestros hijos. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría con las leyes justas y con las injustas? ¿Qué pasaría con el equilibrio de poderes? ¿Qué pasaría con la libertad? Y una vez que valoremos eso, pues vamos a votar. Solo le ruego, hágalo temprano o hágalo por la tarde, pero no falte al culto. Nos vemos aquí, primero Dios, la próxima semana.